Crecen los mejores amores, crecen desde el pie. Para sus colores las flores crecen desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Animada el rumbo seguro, crece desde el pie. Cantan para usted los cantores, crecen desde el pie. Un poco de fe y los tambores pueden florecer. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva emisión de Desde el Pie, esta creación colectiva, esta historia de juntarnos, de hablar de nosotros. Y hoy la voy a hacer cortita porque quiero aprovechar el tiempo para charlar con nuestro invitado. Y tiene que ver con esta cuestión tan importante como es el movimiento obrero organizado. Los trabajadores, aquellos que mueven una sociedad de un lado para el otro hasta que llega un gobierno como el que tuvimos los últimos 4 años, que junto con la complicidad de muchos dirigentes gremiales hizo que el movimiento obrero prácticamente o pasara desapercibido o no tomara la verdadera dimensión que tendría que haber tomado en momentos críticos como que está viviendo este país, fundamentalmente con el hambre, en los pibes, ¿no? Hay muchos niños bajo la línea de la pobreza, hay un narcotráfico que viene avanzando muy muy fuerte, hay chicos de 8 años llevando armas a la escuela, hay pibitos de 7 años muertos por balaceras. Bueno, hay muchas situaciones extremas en nuestro país y da la sensación a veces que aquel movimiento obrero organizado que supo cambiar la parte de la historia de este país, en estos 4 años estuvo ausente, dormido, anestesiado o en una connivencia directa con el gobierno nacional. Así que vamos directamente a los auspicios y les presento a quien hoy me acompaña. Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de Rosario. Federación de Trabajadores Aceiteros y Desmotadores del Algodón de la República Argentina. OSIAT Salud. Obra social para el personal de la industria aceitera, desmotadora y afines de la República Argentina. Bueno, y es justamente el secretario general de la Federación de Aceiteros y Desmotadores de la República Argentina, Daniel Jofra, quien está acá con nosotros. Daniel. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Un mate? Sí, claro. Se acaba de llevar a cabo en la ciudad de San Lorenzo el 69, así, el número 69, 69 Congreso Nacional de la Federación de Aceiteros y Desmotadores de la República Argentina. Y fue realmente muy edificante y muy importante. El primer día fue fundamental porque hubo paneles realmente muy pero muy importantes. Al segundo día la presencia de... se me fue. No, en el segundo día. María Fernanda. Claudio Lozano. También estuvo uno de los grandes asesores que tiene la Federación y el sindicato, como es Sergio Arelovich, con su equipo de MATE. No el equipo de MATE, sino MATE se llama la organización de investigación económica que él tiene junto a un grupo de compañeros y compañeras. En ese encuentro, Daniel abrió el Congreso con unas palabras que yo después repetí en la radio, porque me parecían valiosas,
y que tenía que ver con cosas que se habían alcanzado a pesar de los pesares y de pie sobre las ruinas muchas veces, y de cosas que no, de cosas que faltan y cosas a tener cuidado, fundamentalmente en el futuro. Más o menos, ¿te acordás eso que escribiste como para hacer un pequeño resumen de cómo abriste el Congreso? Sí, hice un análisis, como lo dice la convocatoria del Congreso, ¿no? Un balance y la memoria de nuestra gestión, más que nada, en estos 10 años de cambio radicalmente de política de la Federación, que traía muchos años de parálisis sindical y obviamente un análisis del último año, ¿no? En donde tuvimos cosas dulces y cosas amargas, como seguir sosteniendo que no es fácil, parecería fácil que lo vea afuera el salario mínimo vital y móvil y el tema de los despidos, ¿no? Es decir, la gente que no han despedido en nuestro sector, pero más que nada al movimiento obrero en general. Y realmente mi preocupación o mi batalla, valga la redundancia, es la batalla cultural que nosotros venimos dando hace mucho tiempo, ¿no? Con nuestra gente obviamente y tratando de traer varios protagonistas de esta vida sindical y política de nuestro país que piensan diferente. Creo que eso nos posibilitó a todos de que no nos prejuzguen los dirigentes diciendo esta es la tendencia, de que somos tendenciosos cada vez que invitamos a alguien, y que el público en general entienda de que necesitamos gente que nos ayuden a pensar, ¿no? Y que discutamos algunos puntos que realmente nos interesan como sociedad, como para ver cómo sacamos esto adelante, ¿sí? Porque yo considero de que esto no se saca solamente con puntos de partida y con logros, sino que con algo más duradero a largo plazo, en donde todos podamos convivir sin tener esta grieta entre nosotros. La grieta que me preocupa es la nuestra, la de la clase trabajadora. La grieta con el capitalismo no me preocupa para nada. Claro, porque la grieta esa no se va a cerrar, y cuando se cierre va a ser porque nosotros seamos esclavos. Es la única manera que se puede cerrar. Que no acepten ellos en un lugar. O porque haya alguna revolución en el medio, ¿no? Sí, lo que pasa es que el capitalismo siempre va a existir y la clase trabajadora también. Creo que nosotros tenemos que pelear por nuestros derechos. Obviamente que hay que sacarle nuestros derechos a los patrones. Y creo que lo hemos hecho durante todo este periodo, estos últimos 10 años de la Federación. Obviamente que tenemos una base muy importante acá en Rosario, donde se impulsó el proyecto político nacional y que el resto lo ha entendido de que tiene que ser así, porque fue un beneficio para todos los trabajadores del país. ¿Qué fue o qué pensás que fue? No son los únicos que pelean, ¿tá? O sea, los aceiteros no son los únicos que pelean. No, por suerte. Hay otros sindicatos que pelean, algunos con más suerte y otros con menos. Pero lo que sí es cierto es que en un importante grupo de gremios aquí en la ciudad de Rosario y alrededores, y también en el resto del país, los aceiteros son una referencia de lucha y de resultado. Porque yo no sé si serían una referencia si lucharan y nunca tuvieran resultado. El tema es que luchan y obtienen. Es como que le encontraron, no sé si es la vuelta. Digamos, hay una base de lucha que yo lo he escuchado en muchos trabajadores aceiteros y en muchas asambleas. Los aceiteros dicen paran y se para. Y se paran. Y estamos hablando de complejos industriales muy importantes donde ustedes trabajan, donde parar no es sencillo. Pero, ¿qué pensás que hubo en la construcción de este tiempo de dirigentes del Sindicato de Aceiteros de Rosario, después la llegada a la Federación? ¿Qué fue lo diferente?
Y yo creo que la conciencia que nosotros adquirimos en el corto plazo, nosotros siempre tuvimos preocupación, siempre estuvimos al lado de los trabajadores, de hecho fuimos dirigentes trabajadores, ¿no?, de fábrica, mucho tiempo, y el hecho de haberlo conocido a Horacio Zamboni, eso nos posibilitó tener otro punto de vista, aprender muchísimo. Tuvimos la suerte, yo siempre digo al resto de los dirigentes, de que tanto Adrián Dávalos, que es el secretario general de Rosario, como yo tuvimos la suerte de tenerlo ahí, cerca, ¿me entendés? Entonces arrancó todo el proceso, arrancamos con él, y realmente era un manual de carne y hueso, ¿viste? Era una cosa impresionante que él a nosotros nos posibilitó expandir la bronca que nosotros teníamos en ese momento y que no la sabíamos canalizar a través de otras cuestiones que son necesarias cuando vos sos dirigente. Cuestiones que vos tenés que saber, decir de que no es solamente lucha, sino que hay que una gestión previa, estudiar, analizar y bueno, a partir de esa conciencia y de esa lucha, obviamente que la actitud fue lo que ya teníamos, fue lo que más prevaleció. Los empresarios creo y los gobiernos también han entendido de que no luchamos en vano, siempre traemos una propuesta, siempre tenemos un estudio con muchos asesores alrededor nuestro y nosotros lo que le ponemos es la actitud del dirigente, que es la que por ahí hoy falta, ¿viste? Si algunos piensan de que lo nuestro es solamente producto de la suerte de estar en empresas que tienen mucha rentabilidad. Y yo le digo que nosotros tenemos, el mono debe tener 28 o 29 años de antigüedad y yo tengo 27 años. Y nosotros empezamos a tener una vida digna a partir del 2004, 2005 que empezamos a negociar el salario, pero recién conseguimos el salario que veníamos pidiendo en el 2010, después de muchas negociaciones y de muchos conflictos. Y antes éramos trabajadores de la misma empresa y éramos pobres. Realmente éramos pobres, no llegábamos a fin de mes. Bueno, lo pueden decir los mismos compañeros. El hecho de que nosotros que nos hayamos ido a Buenos Aires a explicar la política, a tratar de ser solidarios, porque nosotros nos hubiesen convenido tal vez quedarnos acá más cómodo, tener la empresa más grande del país acá en la zona de Rosario, incluso con los compañeros de San Lorenzo, que nos habían ofrecido muchas veces salir de la federación y que nos quedemos acá a pelear con ellos. Aclaremos para aquellos que no conocen que el sindicato aceitero de San Lorenzo no pertenece está fuera de la federación, hace mucho tiempo. Su secretario general se llama Reguera, de apellido, y es hay otra grieta ahí, ¿no? Sí, yo creo que... Me parece que no tiene que ver con los trabajadores aceiteros, más con la dirigencia tiene que ver. Pero esa grieta, está bien, por ahí se acentúa más porque somos de la misma rama, pero existen muchos gremios. Es decir, hay gremialistas que no piensan como nosotros, viste que hay momentos políticos y los trabajadores no tienen momentos, tienen necesidades. No es que hoy se sienten bien y se sienten a gusto con el gobierno y no quieren reclamar nada, quieren ser pobres, porque está el color político que ellos tienen. Creo que hay una cuestión de pensamiento, después los trabajadores son todos iguales. Pero te decía de que nosotros nos llevó a continuar de esta manera y a solidificar mucho más. Hay un paro de 25 días en el 2015 que marca mucho a la Federación Aceitera y a los patrones y a los gobiernos, ¿no?, que vieron esa actitud que hemos tenido. Quedó como clavado en el ADN de todos. Claro. Y bueno, y el hecho de que nosotros no nos hayamos despegado de los trabajadores, de que nuestros amigos sigan siendo los aceiteros, nosotros estamos en el sindicato, vamos a donde nos llaman a una asamblea, vamos, y por ahí a los compañeros nuestros les parece normal, pero lo que lo ven de afuera, los compañeros que ven de afuera, ¿viste?, es muy difícil bajar a un dirigente nacional. Y con esto no estoy diciendo de que nosotros seamos la excepción a la regla, estoy diciendo que nosotros consideramos que es nuestra obligación y lo hacemos,
y nos sentimos bien, ¿me entendés? Porque después las cosas resultan más fácil. Cuando vos no te despegás de los trabajadores, sabés realmente cuál es el termómetro de la fábrica y cuáles son las necesidades. Porque el problema más grande que hay hoy de la dirigencia son los tiempos de los dirigentes sindicales. Estoy hablando de los nacionales, ¿no? De los dirigentes sindicales y de los dirigentes políticos, es que no tienen el mismo tiempo que los trabajadores y la sociedad. Entonces, te dicen, qué sé yo, voy a escuchar a la CGT, al referente máximo de la CGT, diciendo, bueno, hay que darle tiempo. ¿Y qué tiempo le va a dar? Ahí el 50% de los trabajadores son pobres. Entonces, y otro dice, no, hay que esperar un año. No se puede esperar más. Hay que salir a contener, porque si vos agarraste un gobierno, Daniel, vos sabés cuál es el problema. Daniel, ¿vos te pensás que es solamente cuestión de tiempo que la dirigencia de la CGT, por ejemplo, vamos a hablar de la dirigencia obrera, es solamente una cuestión de tiempo y del cristal con que se mira la falta de reacción que tuvo la CGT en estos 4 años? ¿O... No, ellos dijeron eso. Ese título lo dan ellos, pero el tiempo es para ellos, no es para el gobierno. Es porque ellos quieren más tiempo, para estar ahí y que nadie les diga nada. Y si no, el tiempo se lo dan al gobierno por una cuestión de, si hubiese estado Macri de nuevo, decir, bueno, ahí hay que darle un tiempo más. Estos son los oficialistas eternos. Y aquella vieja cuestión de los dirigentes a la cabeza, o con la cabeza de los dirigentes, digo, las bases de este movimiento obrero nacional, seguimos hablando de lo nacional, que no fueron a apurar a los dirigentes nacionales para que tomaran algún tipo de medida. ¿Cuántos paros hubo? 1, 2. Sí, no hubo mucho. Prácticamente, teniendo en cuenta lo que vos decías, más de la mitad del país es pobre, la dirigencia obrera nacional se durmió o la durmieron. Mirá, los militares nos hicieron mucho más daño de lo que nosotros creemos. Nos han sacado a los mejores dirigentes que nosotros teníamos en los 70, en los 60, nos han limpiado a esa dirigencia y han atemorizado al resto. Algunos que en la resaca, que es la mayoría de los dirigentes que hoy manejan a nivel nacional el movimiento obrero, son los tipos que en su momento por ahí nunca se le hubiese ocurrido levantar la mano para pretender ser secretario general de su organización. Sí, con los dirigentes que había, parecía que un tipo como lo que están hoy, como lo que dicen que no van a pedir bono, como lo que dicen que hay que darle un tiempo, nunca hubiesen sido líderes de su gremio. Me parece que también seguían por los medios. Este gobierno lo primero que hizo fue atemorizarlo a los trabajadores, sí, metiéndolos presos, persiguiéndolos, persiguiendo a los sindicatos que peleaban. El primer movimiento obrero que hubo, que fueron los trabajadores de Cresta Roja, fueron reprimidos por el protocolo que tiró la Bullrich. Después se calmaron, retrocedieron un poco y fueron utilizando otros medios, ¿no? Mirá, la vez pasada, ahora hace poco, el conflicto de Bío Ramallo, que hace más de 120 días que están los compañeros y compañeras ahí a la intemperie, esperando una solución. Hicimos una movida, qué sé yo, que llevamos trabajadores y dirigentes de distintas, que se solidarizaron con esta huelga, y llevamos muchos compañeros ahí en la puerta, qué sé yo qué. Prendimos un par de gomas y vinieron con un protocolo de una fiscal, un protocolo así, diciendo no, que no iban a sacar fotos, que si seguíamos obstruyendo el paso, que en realidad no lo estábamos obstruyendo, prendimos goma como para visibilizar hacia el resto que mire indiferente, ¿no? Y un protocolo así que parecía que éramos, no sé, éramos la gente mala de la sociedad. Y en un momento le digo a la policía que vino, le digo, eran 4 o 5 policías que vinieron a hablar con nosotros, le digo, ustedes se tienen que humanizar un poco, le digo, no pueden venir a darnos un protocolo como si fuésemos unos delincuentes, sabiendo de que esta gente hace 120 días que está acá, estos compañeros hace 120 días que están acá. Le digo, y vos sabés que, mirá lo que le mostrábamos a las empresas, digo, me va a decir que no le pueden solucionar el problema a los compañeros. Le digo,
Digo, ¿ustedes cuándo se autocuartelaron? Digo, ¿qué? La sociedad salió a decirle a ustedes, no hagan huelga, no hagan... Dice, pero era otra época. Sí, está bien, era en otra época. Pero bueno, tener un poco más de solidaridad. Yo entiendo de que ellos están en la fuerza, pero viste, acá lo que nos falta como trabajadores, que no creemos que el problema del otro no es un problema. Si acá estamos acostumbrados a que nadie tiene que reclamar. Y eso es lo que se viene a futuro, ¿me entendés? Y ojalá que no ocurra con este gobierno, pero hay que tener cuidado porque la criminalización de la protesta no es de ahora, ya viene del otro gobierno. Se la dejaron picando y este gobierno la aplicó. Con algunos aditivos más, pero ya la venían aplicando cuando fue el conflicto de la línea 60 en Buenos Aires, con el Cresta Roja también. O sea, hay que tener cuidado porque lo que están buscando es que los trabajadores se queden con las pocas herramientas que nos quedan, como la huelga, como los piquetes. Hacemos piquetes porque no nos queda otra alternativa, nadie nos da pelota. Si nos solucionarían los problemas, es decir, acá los trabajadores se quedan en la calle y bueno, te quedaste en la calle, buscás otra alternativa, pero no la hay. Es el tema, no la hay. Entonces vos salís a pelear por eso y te quieren meter en cana, ¿viste? Son unos atorrantes, ¿viste? Y ellos la pueden cortar por pavada, qué sé yo. Yo estoy de acuerdo con algunas costumbres de la iglesia y qué sé yo qué, pero nosotros cortamos por trabajo, y hacemos huelga para que la gente trabaje o para que los trabajadores tengan una vida digna. Este paro que vos marcaste recién, que quedó en el ADN de todo el mundo, de ustedes, del gobierno y de las empresas, les permitió después mantener, yo veía el gráfico que presentó Arelovich con respecto al salario aceitero, que le empató y en algunos momentos le ganó a la inflación. Estamos hablando de un 47% del año pasado y probablemente un 60% para este año 2019. Es mucho, porque cuando uno escucha los números que tiran, los porcentajes que tiran otros sindicatos, están hablando de un 19%, de un 20%, de un 14%, y estamos con una inflación del 60%. Y ese paro de 25 días fue hecho no a Macri, ¿tá? Fue hecho en el fin del gobierno de Cristina, donde anécdotas que yo escuché, algunas de boca tuya, en aquella época Kicillof era el ministro de Economía, que los había llamado personalmente para que arreglaran de una vez por todas, y vos dijiste lo que dijiste recién, y esto es válido porque yo soy, digamos, testigo de esa historia. ¿Qué le digo a mis compañeros aceiteros que yo veo en el almacén, cuando llevo el pibe a la escuela, porque lo veo todos los días? No vivo en un piso número 45 de un edificio de Buenos Aires, no. Yo vivo al lado de mis compañeros aceiteros y la decisión de mis compañeros es esta, y esta es la que vamos a mantener. Eso fue con quien va a ser ahora gobernador de la provincia de Buenos Aires. Eso es lo que se viene a partir del 10 de diciembre. Y ustedes tienen las paritarias por adelante. Hay una cuestión que tiene que ver con un pacto social como para aguantar un poco al gobierno, fundamentalmente con la carga que le ha dejado Macri de deuda externa, que es, primero, la mayor parte fraudulenta y es prácticamente impagable. Pero ¿qué posición van a tomar ustedes como gremio o qué pensás vos que van a llevar adelante ustedes como gremio cuando llegue el momento de seguir con esta línea de mantener el nivel de ingreso de los aceiteros? En primer lugar, nosotros queremos saber qué es el pacto social, porque la CGT se ha venido reuniendo hasta ahora supuestamente y no ha llamado a ningún confederal de secretarios generales. Después veremos cuáles son. Generalmente cuando hay un pacto social que es igual para todos, cuando hay tanta desigualdad es injusto. El punto de partida es injusto. No es lo mismo un porcentaje de aumento para un trabajador aceitero, bancario, camionero,
que tienen salarios altos a un porcentaje para más del 50% del país que cobra por debajo de la línea de la pobreza. Después tendremos que ver, si nosotros, a ver, no nos dan intervención, porque eso es una realidad. Pero bueno, lucharemos como luchamos contra Macri también. Macri había venido fuertemente a debilitar las organizaciones sindicales y nosotros la hemos enfrentado. Obviamente, ¿no?, que las empresas sabían de nuestro poder de fuego, que son las huelgas, y como tomaron apuntes muy bien en el 2015, no han dejado de que el gobierno de Macri pueda tener incidencia en nuestra paritaria. Pero veremos a ver cuáles son los pormenores. Y acá hay una realidad que mucha gente no la ve porque los medios actúan en consecuencia y nos ganan la batalla cultural diariamente, pero acá hay una obligación que es constitucional de contener a los habitantes, a los pobres, garantizarle vivienda digna, esparcimiento, educación, salud. Esto no es algo que nosotros con nuestros impuestos bancamos a los vagos, no, esto no es así. Y después necesitamos una inyección económica para las empresas, para que aquellas más de 2.000 pymes que han cerrado y que le daban trabajo a los habitantes vuelvan a funcionar. Si no tenemos trabajo, esto no va a funcionar. Obviamente que hay una serie de planes que calculo yo que el gobierno lo sabe. Si se postuló y su mandato o su plataforma era totalmente diferente a lo que hizo este gobierno, que fue toda una porquería para gran parte de nuestro país, porque algunos se beneficiaron, supongo yo de que no va a venir ahora a decir, bueno, denme un tiempo. ¿Qué tiempo le va a dar al tipo que no puede llegar a fin de mes, el trabajador que no puede darle alimentación a su familia? A mí, la vez pasada escuchaba de que el presidente había dicho, no tensemos la cuerda. Nosotros vamos a tensar la cuerda, el movimiento obrero. Que no jodan. La cuerda la tienen los trabajadores que se van a colgar en cualquier momento. Si no pueden sobrevivir y trabajan todos los días. No, que no jodan con la sociedad, que se dejen de embromar. Nosotros necesitamos menos biribiri y que se pongan a laburar realmente. Bueno, yo le iba a mostrar acá un almanaque, pero tenemos tiempo. Lo hacemos en el próximo programa. Gracias, Daniel, por haber venido. Daniel Jofra, secretario general de la Federación de Aceiteros y Desmotadores. Los desmotadores, para aquellos que no sepan, son los trabajadores del algodón de la República Argentina. Y adjunto de Rosario. Y secretario adjunto del sindicato, sí. Hay que tener también en claro, ahora no, porque se ha modificado la fachada del sindicato de acá de Rosario, pero en un tiempo, en la fachada del sindicato, del viejo sindicato, estaba íntegro el artículo 14 bis, donde habla de todo lo que vos decías recién, ¿no? Del alimento, de la educación, del esparcimiento y de las cosas que un ser humano necesita para poder vivir y trascender con su familia en lo largo del tiempo. Para eso están los dirigentes sindicales, para estar entre la empresa y el trabajador. Un trabajador nunca tiene que estar solo frente a los patrones, porque está totalmente debilitado. Tampoco tiene que estar en el medio un sindicato corrupto amarillo. Y amarillo, porque es más o menos lo mismo que si no estuviera, o peor. Te digo esto, yo siempre digo esta frase, uno quiere defender a los trabajadores, es como un hijo. No se puede poner atrás del trabajador, se tiene que poner en el medio del patrón y del trabajador. Eso es un dirigente. Daniel Jofra, nos vemos el sábado que viene. Chau y gracias.